Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Reyes y trabajo en la Tecnocreativa en temas relacionados ahora con inteligencia artificial, en general con tecnología, creatividad. Y lo que voy a hablar hoy en esta clase, en esta masterclass, es sobre desarrollos que he ido haciendo desde hace 35 años y que todos tienen, si bien la temática es muy diversa y va desde el 3D, pasando por la tecnología aplicada a la moda y ahora al procesamiento del lenguaje, inteligencia artificial, un poco todos tienen el denominador común de eso, de la innovación, de la tecnocreatividad, que es el concepto que preside un poco esta casa, ¿no? Y nada, voy a empezar como recursos voy a utilizar, voy a compartir aquí pantalla, voy a utilizar mi propia cuenta de LinkedIn, en donde tengo casi todos estos recursos subidos. Y aparte, alguna otra imagen o recurso adicional, ¿no? Primero, más que nada cronológicamente, el primer hito del que os quiero hablar es un proyecto, nada menos que de 1989, que fue la Agencia Europea del Espacio adjudicó a un consorcio formado por tres empresas españolas, que éramos Telson, una empresa que ahora se llama Vértice 360, dedicada a temas de 3D, el CEIT, que es el Centro de Ingeniería de la Universidad de Navarra, especializados en temas de modelado mecánico, simulación mecánica y modelado mecánico, y a construcciones aeronáuticas, que ahora es Airbus, ¿no? Y lo que nos encargó fue el desarrollo de un simulador para la Agencia Europea del Espacio, para el brazo robot del transbordador espacial. Seguramente habréis visto eh, cómo, en este caso, los astronautas o los ingenieros entrenan el uso de ese brazo robot que sale de la bodega del transbordador y que puede colocar un satélite en órbita o rescatar un satélite que está estropeado y meterlo en la bodega, ese tipo de operaciones, ¿no? Esto que tengo en pantalla es en realidad un artículo que escribí yo mismo en el año 89 para una revista profesional que se llamaba Cine Video 20, en donde hablo de ese desarrollo. Eh, lo que tenía de interesante aquel proyecto era, digo, para las empresas que formábamos parte de él, lo que nos interesaba especialmente era que, por un lado, implicaba el desarrollo de un software completo de 3D. Quienes conozcáis los softwares al uso, del Maya, el Blender, el 3D Studio, sabéis que las piezas fundamentales de un software de 3D son una parte de modelado, eso lo hacía el CEIT, como os comentaba, una parte de animación, que ese es el software que hice yo, una parte de materiales y render, esa la hizo, anécdota, Félix Vergés, que es el fundador, presidente y factotum de El Ranchito, que es la empresa de efectos especiales española que ha hecho efectos especiales desde para Juego de Tronos a Lo Imposible o ahora La Sociedad de la Nieve, ¿no? Y el módulo de render de tiempo real. Os decía que tenía las partes de un software 3D tradicional y eso era muy interesante para todos los que trabajábamos en él. Y por otro lado tenía una parte de tiempo real, que esto era un antecedente de lo que luego ha sido toda la tecnología de videojuegos, etcétera. Era la parte del simulador propiamente dicha. Esto no corría en ordenadores personales, en aquella época lo que se utilizaban era estaciones gráficas carísimas, a lo mejor, bueno, podría tener un aspecto de un ordenador personal muy gordo, pero a lo mejor costaba lo que al cambio hoy serían 150.000 euros o algo así. Eh, Unos años después, yo seguí trabajando en Telson, era donde trabajábamos tanto Félix como yo. Eh, Me establecí por mi cuenta en una empresa para hacer trabajos con José María de Espona, que de hecho dio otra masterclass ayer y él está trabajando también en la Tecnocreativa en temas relacionados con inteligencia artificial de imagen. Y pusimos en marcha una empresa pequeña en donde alternábamos trabajos de producción audiovisual 3D, lo que se ocupaba sobre todo José María con algo de mi ayuda, y de la parte técnica me ocupaba yo.
pero de desarrollo de software. En aquella época había que estar constantemente complementando lo que los programas no hacían y haciendo desarrollos. Y José María una vez me comentó que era muy difícil el tema de hacer modelos orgánicos. Primero voy a hacer pequeño paréntesis para ilustraros un poco cómo era el estado del arte en aquella época respecto de qué aspecto tenían las imágenes de render. Bueno, el aspecto que tenían las imágenes por ordenador entonces era todavía un poco plasticoso, porque digamos que la cantidad de física que interviene en el cálculo correcto de una imagen excedía los algoritmos de la época y las posibilidades de cálculo de los ordenadores de la época. Entonces, bueno, digamos que eran modelos simplificados de la realidad, lo cual se traducía en la práctica en un aspecto un poco plástico. Fijaos, por ejemplo, esto es una escena eh, de Toy Story, obra maestra, maravillosa película, pero lo que quiero enfatizar aquí no es, por supuesto, la película así, que es una maravilla, sino el aspecto que tenían los I looked personajes everywhere, honey, y but all I could find was your hat. What if we cómo leave them behind? Oh, don't worry, honey. I'm sure we'll find Woody and Buzz before we... realismo e iluminación era bastante sencillo. Esto, por ejemplo, es de un par de años antes, la primera película que utilizó. No sé, bueno, es un punto de vista estético bastante fuerte. Y en cuanto a tecnología de tiempo real, este es el simulador de vuelo de Microsoft del año 98. Va. No quiero que se levante tanto. Levantamos ruedas. A ver, vamos a poner la vista externa. Como pueden ver, se le... Bueno, como podéis ver, la demo de 3D Studio, como podéis ver, digamos que el grado de realismo era bastante deficiente todavía, ¿no? Entonces, lo que me sugirió, lo que hablé con José María era de hacer un software para modelado orgánico. Y me explico, o sea, hacer modelos de personajes, de criaturas orgánicas, animales, era especialmente complicado, porque igual que os he comentado que en el software de la Agencia Europea del Espacio, en el simulador, había una parte de modelado, era modelado mecánico, era un software que, digamos, que tenía serrucho, podías hacer agujeros, podías pegar cosas. Es un tipo de modelado con el cual es imposible en la práctica hacer una escultura, un modelo mínimamente sofisticado. Entonces, eso me llevó, habíamos visto un trabajo experimental de unas universidades japonesas que hacían un tema que se llamaban metaballs y que lo hacían todavía a muy pequeña escala, hacían unas pocas, digamos que la metáfora sería el modelado de arcilla. Y la palabra metáfora es algo que es muy consustancial a todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, interacción con software o experiencia de usuario. Me refiero que si la metáfora de no sé, una ventana es una metáfora. Una ventana de un sistema operativo es una metáfora de una ventana. Es un espacio que se abre a otro espacio. Y el apelar a algo que tú ya sabes hacer de antes es lo que te lo hace fácil de entender, ¿no? Una carpeta, que es un contenedor donde echas cosas heterogéneas que para ti tienen alguna coherencia entre ellas, ¿no? Y en este caso, en el tema del modelado, digamos que las metáforas, una era la del serrucho y la taladradora y el pegamento, y otra era el modelado de superficies, que es un poco como el chapista dando golpes a la chapa, ¿no? Y dando forma a una superficie. Pero lo que nosotros buscábamos era algo diferente, que era la metáfora del modelado en arcilla. Este software se llamó MetaReyes, ¿no? Eh, la idea de MetaReyes era utilizar, voy a enseñar, voy a cargar unas imágenes y os hablo sobre. En esta, por ejemplo, se aprecia especialmente. Vale, esto es una obra de un escultor ruso que se llama Oleg Karasev. Entonces, si os fijáis, lo que ha empleado
utilizando esta herramienta MetaRegis, lo que ha creado son, manejando como una especie de pella de arcilla, ha ido añadiendo materia, piezas de arcilla, que se fusionan entre ellas, creando una piel que las recubre de un modo predecible. Los colores tienen un sentido. La arcilla puede ser roja, amarilla, verde y azul. La roja es más líquida y la amarilla, verde, la azul es más seca. Es la de los abdominales, estos marcados serían con la azul, ¿vale? Esto, por ejemplo, esto es un monumento. Os voy a enseñar el original para que veáis. Este es este monumento. Esto, bueno, este, por ejemplo, es otro modelo. Esto es un arquitecto chino y es un proyecto de un monumento. El arquitecto se llama Chen Dabang. Y bueno, lo primero, este programa fue un éxito rotundo, vendimos miles de licencias. Era el primer programa comercial, porque esto que os comentaba, que de alguna manera había sido nuestra inspiración, era algo que se había elaborado a título un tanto experimental y que no había sido un producto. Eso es una diferencia siempre bastante importante. Algo para una demo o para un producto, siempre es algo que se puede, no voy a decir falsear, pero siempre si falla no pasa nada, no hay nadie mirando, lo repites y si sale bien lo grabas. Un producto es algo que lo van a usar miles de empresas y que te van a estar constantemente diciendo que no funciona. Entonces, digamos que el nivel de exigencia y el nivel de calidad o de calidad final de un software que se comercialice tiene que ser mucho más depurado, ¿no? Solo enseñaros alguna cosa más. Estos son artículos de prensa internacional y premios. Bueno, ese es un artículo que hizo José María de Espona en Computer Graphics World, que era la revista decana del sector entonces, que fue cómo modelarte un dinosaurio en un fin de semana, porque además nosotros estábamos ya embarcados en la batalla de conseguir hacer 3D sofisticado utilizando ordenadores personales. Todo esto, esa es otra parte que me había olvidado. Antes os mencionaba que usábamos estaciones gráficas, ¿no?, para hacer las cosas de la Agencia Europea del Espacio, etc. E incluso el 3D profesional de películas y tal se hacía utilizando estaciones gráficas. Y la cosa fue cambiando conforme fueron apareciendo ordenadores personales más potentes y sobre todo las tarjetas gráficas, etcétera, hasta permitir que el mundo del 3D ahora esté fundamentalmente basado en PCs. El siguiente proyecto que desarrollé fue un software para enfocar el tema del realismo. Esto que habíais visto antes de esas imágenes un poco plasticosas que las calificaba yo. Tenía muy difícil solución, porque digamos que reproducir con rigor el cálculo físico de la interacción entre los materiales, las formas, la luz, los medios que pueden ser participativos, el agua, no sé, todas esas cosas es muy, muy, muy complicado. Y excedía un poco las capacidades de los ordenadores de la época. Entonces a mí se me ocurrió una idea que era la siguiente. Para dar a los objetos un aspecto menos plasticoso, recurrir a algo que se hace en la realidad, que es el envejecimiento de objetos mediante una técnica que se llama, según, en este caso es dar una pátina con betún de Judea, por ejemplo. En modelismo o en los miniaturistas que hacen miniaturas de colección le llaman pincel seco, pero es un poco la misma idea. La idea es ensuciar uniformemente un objeto para después, al retirar la suciedad, aquellas partes del objeto que están menos accesibles a la limpieza, lo que acaba identificando tu cerebro con esa textura es que ese objeto se ha ensuciado y se ha limpiado, se ha ensuciado y se ha limpiado
cientos de veces, y que es una equivalencia en tu mente al paso del tiempo. Esa pátina, por eso la hacen los anticuarios, para que las cosas parezcan más antiguas, ¿no? La cuestión es, bueno, y eso exactamente, primero, eso representa un tipo de textura. Los objetos en 3D les podemos pegar como si fuera papel pintado. Bueno, eso sí que es básico, le podéis poner una imagen, ¿no? Pero en este caso, de lo que estábamos hablando es de poner una imagen que represente suciedad, churria, cochambre. ¿Cómo puedes calcular una imagen así? Pues ahí es donde estaba la gracia, o el reto, de alguna manera. Una manera en la que lo podéis pensar es, imaginaos que una esfera, lo que llamaríamos un probe, una sonda, una esfera de un cierto radio, intenta moverse por la superficie del objeto y allí es donde sí puede llegar en función de su diámetro. Es una bola del tamaño de esa muñequilla que está usando el anticuario. Bueno, pues entonces accederá fácilmente a las partes expuestas del material, pero no podrá meterse por los intersticios, los recovecos, las grietas, las concavidades. Si bajas un poco el diámetro, pues accederá a más sitios. Y a base de hacer eso muchas veces, obtendrías una pátina. Y curiosamente hay algo que es sinónimo de eso y que tiene que ver con la iluminación, que puede que os conecten en la cabeza porque las dos cosas están relacionadas. Imaginaos que si yo me coloco en un punto cualquiera de la superficie de este objeto y miro cuánta luz recibo. Digo, aquí está expuesto, está recibiendo mucha luz, está expuesto al exterior. Sin embargo, si estoy metido en este recoveco, por aquí recibo luz y está mirando, a lo mejor incluso está en el reborde mirando hacia abajo, pues recibe poca luz porque está poco expuesto al exterior. Entonces, lo que hacía este software, Dirty, del que os voy a enseñar los resultados ahora, era crear una textura para los objetos que les daba esa pátina de tanque vidrio. 3D, ¿no? Entonces, si os fijáis, tiene esa pátina que le da un aspecto muchísimo más realista y que además tiene relación con un aspecto de la iluminación. Los softwares modernos de iluminación que sí pueden con esas cosas hacen una cosa que se llama iluminación global y pueden conseguir efectos parecidos a este, ¿no? Mediante materiales. Claro, en la época fue un petardazo, porque al ser una textura, incluso lo podían llevar los videojuegos, porque no estaba precalculado, estaba ya adherido al objeto en forma de imagen. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, esto es un videojuego de Microsoft. Espera, aquí tengo una carta de Microsoft Games que nos felicitan porque habían utilizado muchas copias que nos compraron de Dirty y nos enviaron de regalo no sé cuántas copias del juego para felicitarnos. Entonces, esto es del propio videojuego, esto también. Fijaos la diferencia entre algo donde no hay churre y algo, o sea, la diferencia en realismo. Entonces, ese ya fue otro de las direcciones que decidí tomar en temas en relación con 3D, ¿no? En cuanto a ideas que me parecían innovadoras. En general, a ver, cualquier cosa que ya le haya hecho a alguien y competir por, no sé, por precio o por una carrera, a ver si añades una pequeña característica más o menos, pues no era exactamente lo que a mí me interesaba, ¿vale? Sino eran en general cosas que, bueno, que eran planteamientos originales y cosas que no estaban aún resueltas, ¿no? El, eh, Voy a hablaros ahora en la misma dirección. Si esto es el realismo, también automáticamente en cuanto plantas esa brújula en el terreno y dices, el realismo, puedes aportar cosas en términos de hacer más realista y útil el renderizado de los objetos, ¿no? Pues está inmediatamente la dirección contraria. Y lo que no es realista, ¿en qué consiste? Entonces, sacamos también el primer software para render de dibujos animados, que se llamó Cartoon Reyes. Fijaos, este objeto es una representación 3D, pero solo con unas pocas tonalidades de gris, ¿no?
la gracia en todas estas cosas es, ¿y esto cómo se calcula? ¿Esto qué es? Eh, lo voy a decir técnicamente. Habrá obviamente quien me entenderá y a quien no lo explico brevemente. Básicamente lo que hace un dibujante cuando hace una línea es señalar el gradiente de la profundidad. ¿Qué es el gradiente de la profundidad? El gradiente es la velocidad a la que cambia algo y el gradiente de la profundidad es lugares donde se produce un salto brusco de profundidad, en donde pasa de estar cerca a estar lejos, muy lejos. Como veis, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Entonces, la línea de los dibujos, una de las maneras de entenderla es que es algo que matemáticamente se puede calcular, que es el gradiente de la profundidad. Voy a poner ejemplos de cosas que ya tienen más aspecto de dibujos con color, como esto. A raíz de hacer este trabajo sobre mm, representación no realista, nos zambullimos en hacer un software directamente sobre profundizando en la idea. Este fue, no hace falta que lo diga porque parece que estoy presumiendo, pero es simplemente el primer software que hubo de esto, ¿vale? Que es de NPR, son unas siglas que en el mundo del 3D significan Non-Photorealistic Rendering, ¿no? Representación no fotorrealista de los objetos. Y en este caso era una indagación un poco más exploratoria sobre distintos tipos de unidades, y al igual que estaba esa línea de la que os he hablado, distintos tipos de unidades pictóricas con las que se podían representar imágenes siempre a partir de descripciones tridimensionales, ¿no? Esto, bueno, esto sería un cuadro de George Braque con cubo, pero eh, tengo por ahí el original. Sí, sí, sí. Estos ya son... Este, por ejemplo, es interesante. Esto es una serie de cuadros que hizo Monet, que se llama, que es de la Catedral de Rouen. Me parece que he tirado, que no recuerdo. Aquí está. Bueno, os quedáis con mi descripción. El, eh, Monet hizo la Catedral de Rouen, hizo 30 cuadros que son de la misma, este es el lado sur de la catedral, pero con distintas luces, luz de atardecer, luz de por la mañana, son 30 cuadros muy diferentes y muy parecidos. Entonces, en un juego alrededor de eso, y atendiendo a que estábamos haciendo esto, hicimos un vídeo, ¿no? De lo mismo, pero entendiéndolo como algo que sucede en el espacio. Wow. Fijaos que en todo momento las imágenes son consistentes, me refiero, son brochazos, como era eso de Gila, ¿no? De que estoy pintando la luz en colores, que era un loco que iba por la calle pintando con una brocha en el aire. Lo cual quiere decir que la broma sea anterior a la televisión, supongo. Pues esto es como pintar brochazos en 3 dimensiones, ¿no? Es una manera en la que lo puedes entender, ¿no? Y como os decía, es una reflexión sobre la idea de las maneras realistas o no realistas de representar algo en 3D, ¿no? Es a la vez un cuadro y es a la vez una... Pues está hecho literalmente a brochazos, ¿vale? Sí. Y ya cambiando un poquito ligeramente de tema, nos embarcamos en hacer un software de una cosa que se llama Subdivision Surfaces, un modelador de superficies. Teníamos un problema muy concreto y es que hicimos un banco de modelos 3D, que queríamos que fuera el banco de modelos 3D más bestia del mundo.
Cuando digo colección de modelos, no son 5 modelos, ni 50 ni 500, eran más bien 5.000 modelos 3D. Eso lo dirigía José María. Y yo lo que hice fue un software de, de modelado de superficies que permitía crear superficies continuas, en nuestro caso, a partir de modelos muy pequeños. Muchos de estos modelos eran maquetas. Y lo que teníamos era una maqueta muy pequeña y la digitalizábamos marcando pocos puntos porque era muy pequeña y con una precisión más bien mejorable. Y de lo que se trataba era de poder conseguir a partir de ahí una superficie continua y de calidad, ¿no? Entonces, estos ejemplos son ejemplos de modelos que están hechos con un modelador de superficies propio, que primero lo utilizamos indoors, lo utilizamos en nuestra propia empresa para hacer ciertos trabajos que no podíamos hacer de otra manera, y que luego, mirad la foto que veis antes, y que luego utilizamos y que luego comercializamos. Bueno, así, supongo que está cargando algo. Esperamos un segundito. Bueno, estos son modelos, en este caso también para hacer personajes. Para hacer personajes a partir de superficies con un modelador así sofisticado, ¿no? Bien, me parece que he cerrado el... Entonces, vamos a ver. El siguiente reto al que nos enfrentamos fue el de hacer algo que nadie había conseguido todavía hacer, que era la simulación de tejidos, ¿vale? La, la simulación de la dinámica de tejidos es muy complicada. Aquí dice, this has all changed with the arrival of REM Infographic as Cloth Reyes, the world's first commercially available system for cloth simulation. Vale, ¿cuál es la dificultad de simular el comportamiento dinámico de tejidos? Pues estos son premios, muchos de estos son premios internacionales. La dificultad es que el tejido colisiona consigo mismo constantemente. Está arrugándose, plegándose, y a pesar hay que gestionar esas colisiones para que el objeto no se atraviese consigo mismo o se quede enganchado, que es lo que era muy complicado de solucionar. Nosotros hicimos este producto que tuvo mucho éxito. Eh, de estos productos que os he estado hablando, de MetaReyes, Verti, Cloth, Surf, etc. Vendimos muchos miles de licencias y vendimos licencias a Sony, Sega, Nintendo, la NASA, Boeing, Martin Marietta, Procter & Gamble, no sé, el ejército americano, el ejército francés o el centro de los Álamos de científico, y, no sé, a un montón de sitios, ¿no? Que vender tecnología a sitios así pues es muy, muy gratificante, ¿no? A raíz de este software, que fue llamó especialmente la atención, recibimos una propuesta de el diseñador Thierry Mugler, ¿no? Para hacer un pase de moda por ordenador, ¿no? Hecho en 3D. Esta era la primera vez, ¿no? Que un diseñador de renombre mundial utilizaba el 3D para hacer un poco escenificar, ¿no? La liturgia de la moda, de la presentación de una nueva prenda, de una pasarela, ¿no? Y este proyecto fue muy... ahora os pongo partes de vídeo, partes de... eh, pero tuvo mucha repercusión internacional, ¿vale?
Cloth Ray es simulación contra los estándares de la alta costura. Por cierto, os decía que esto está en mi LinkedIn, de manera que así podéis, si queréis, luego en algún momento ver alguno de sus artículos o incluso hay algunas memorias de algunos proyectos o algunas cosas, pues ahí lo tenéis, lo podéis ver, descargar o lo que os apetezca, ¿no? Este pasarela de moda fue en Monte Carlo en 1998. Y os voy a poner, aquí tengo casualmente cargado. Hello, Mr. Reyes. ¿Dónde está? Este es Luc Genebrier, que es el Okay, productor. so here's the burger dress. Here, Como veis, por shoes, ejemplo, la maniquí, que ahora veréis photos for the en 3D, model. la maniquí era físicamente un busto que ellos nos proporcionaron y que nosotros digitalizamos. Este es nuestro dibujante, Pedro Arjona, que en paz descanse, un dibujante famoso de cómics. Y esto es lo que os decía antes de las maquetas. Cuando queríamos hacer los modelos en 3D utilizábamos este tipo de tecnología para ir marcando puntos en la superficie y reconstruir con ella superficies para los modelos. Entonces teníamos, lo que pasa es que a veces utilizábamos maquetas muy pequeñas y lo que era necesario es algo que le diera la suficiente continuidad a esas superficies, ¿no? A partir de modelos tan pequeños. No en este caso el tamaño era perfecto para hacerlo. Nosotros hicimos la animación, construimos la prenda a partir de una prenda física que descosimos y de la cual digitalizamos los patrones. Yes, you can change the torsion cushion. Esto es un motion capture que se hizo a una modelo de alta costura para que desfilara y que fuese su movimiento el que luego reprodujese la modelo virtual. Entonces ahí veis la presentación del vestido de verdad, ¿no? El real, y aquí el modelo virtual, ¿no? Y este es Thierry Mugler. Pour la première fois d'une façon magistrale. Les photos, bien sûr, beauté propre et son esprit propre. Bueno, con esto, de alguna manera, lo que surgió un poco en mi cabeza era una reflexión sobre la moda en términos de tecnología, lógicamente, sobre cuál es la manera en la que se diseña una prenda y cuál es la manera en la que se fabrica una prenda. Y me voy a explicar. De eso surge un proyecto que se llama Virtual Fashion. Es un software que utiliza unas metáforas de modelado, de diseño de prendas diferentes. Voy a hacer un recorrido rápido por algunas imágenes. Esto es un probador virtual y eso es de una primera versión que hicimos de la prenda y un concurso. ¿Cuál es la reflexión? Cuando un diseñador, cuando una diseñadora de moda piensa en una prenda, ¿qué es lo que visualiza? Visualiza patrones. Lo que visualiza es la prenda, siendo llevada por alguien, ¿no? La imagina como una forma tridimensional. Los patrones son un paso necesario para conseguir, a base de cortar y coser piezas, reconstruir esa forma que tenía en la imaginación, ¿no? Digamos que entre
el concepto de una prenda entre el boceto, cuando la diseñadora aboceta la prenda cuando hace un figurín, entre ese diseño conceptual y el patronaje, hay un salto cuántico que nadie cubre. Nadie cubre, lo cubre alguien, pero lo cubre en su cabeza. Lo cubre con un conocimiento que tiene que no está en ningún sitio en un ordenador. ¿Vale? Entonces, en lo que yo pensé fue, ¿y si hubiera un software que tiene metáforas? Ya entendéis un poco la importancia que tiene ese concepto, ¿no? Dentro del diseño de software, ¿no? Que utilice metáforas tridimensionales para describir una prenda. ¿Cuáles son esas metáforas y por qué? ¿De cuántas maneras se puede recubrir el cuerpo con una prenda? Puede parecer que son muchas, no, son muy pocas en realidad. Puedes tener lo que sería una toga, capa, poncho, ¿no? Algo que cubre simultáneamente el torso, los brazos, las piernas. Puedes tener un body que recubre brazos, piernas y el cuerpo, y del que formarían parte la familia, desde los pantalones largos, cortos, las blusas, las camisas, los chalecos, quitando partes. Y luego tienes algo con forma de falda. A partir de esas protoformas, que en este software les llamo hormas, y que son topologías, una palabra casi rara, pero es lo que son criterios topológicos diferentes para recubrir el cuerpo. A partir de eso se puede generar cualquier prenda. Bueno, primero hay que elegir para la parte de la prenda que quieres hacer cuál de esas piezas o protoformas es la adecuada, es la de falda, es la de capa, es la de body, y luego tienes que holgar o ceñir. No es lo mismo. Imaginaos que lo que quisieras hacer es un pantalón. Elegirías la horma del body, y si quieres hacer un pantalón bombacho, pues lo holgarías a la altura de los muslos, y si quieres hacer un pantalón de campana, lo holgarías progresivamente en la parte del tobillo. Y después están las operaciones de cortar partes y descartarlas. Si es un pantalón, cortarías y descartarías toda la parte de cintura para arriba, ajustarías el corte de a qué altura llega el pantalón, qué tan pesquero, qué tan corto, qué tan largo es. Y de la acumulación de esas operaciones obtendrías formas que representan prendas. Luego, lo que haría falta hacer es pedir a esas formas que se expresen en el plano en forma de patrones. O sea, ir de la forma al patrón y no del patrón a la forma. Todo esto, aparte de plantear una metáfora, una manera de diseñar ropa que es de más alto nivel. Cuando digo de alto nivel me refiero a una cosa concreta. El patronaje es de bajo nivel. Igual que los ordenadores al final hacen las cosas con ceros y unos. Se hacen unas operaciones muy elementales y nosotros construimos capas de lenguaje de más alto nivel por encima de ello. Nosotros somos los que nos queremos dirigir al ordenador cuando hablamos de programar o así, en lenguajes más parecidos al lenguaje humano, y luego una serie de procesos lo acaban traduciendo a ceros y unos. Y ya hemos llegado, de hecho, en la informática a la capacidad con los modelos generativos del lenguaje de poder hablar con los ordenadores, o sea, más alto nivel que eso. Pero hay un concepto de bajo a alto nivel. En la moda es parecido, es el diseño, el boceto, es una expresión de alto nivel. Lo que pasa es que llegar de ahí hasta el bajo nivel que representa el patrón, que es la unidad atómica, más abajo de la cual no puedes ir, podría ser el tejido, pero eso no es la prenda en sí, ¿no? El moverte hacia el patrón, como decía, la unidad atómica, a partir de la que más abajo ya no hay prenda, ¿no? Y la cuestión es cómo consigues ir de la descripción, primero, cuál es la metáfora de alto nivel para que tú dialogues con el ordenador y le expliques la prenda, cuál es el prompt, por así decirlo, cómo le explicas tú la prenda al ordenador, y por otro lado, cómo se acaba convirtiendo eso en patrones. A todo esto, esta idea es lo que llamaríamos paramétrica. Eso quiere decir que si tú cambias las proporciones del cuerpo, haces que las caderas sean las más anchas, que la
cintura sea más ancha, o los hombros sean más anchos, o lo que quieras, o que las piernas sean más gruesas o más delgadas. La horma, las protoformas, están descritas en referencia al cuerpo, no son unos objetos separados que se ponen ahí, no, se generan a partir de las proporciones del cuerpo. ¿Cuál quiere decir? Que cuando consiguieras hacer todo esto que yo estoy diciendo, introduciendo las medidas de un cuerpo concreto, se generarían las hormas para ese cuerpo concreto, se describiría paramétricamente los holgados, ceñidos, cortes, descartes, materiales, etcétera, para esa prenda, y tendrías la prenda hecha a medida automáticamente para esa persona, con esas nuevas medidas. ¿Cuál era entonces la idea a largo plazo? Pues un intento de... bueno, aquí paro y hago una pequeña reflexión sobre el ciclo de la moda, ¿no? Lo que es el ciclo clásico de la moda, ¿no? Que es con lo que se ha jugado para hacer, desde lo que hace Inditex o todas las empresas de pronto moda, ¿no? De just-in-time fashion, es jugar con ese ciclo. Bueno, primero explico con más detalle lo que es el ciclo de la moda, ¿no? El ciclo de la moda empieza con las ferias de tejidos, en donde a la carrera los fabricantes de prendas tenían, porque esto está cambiando, que ir a la carrera a hacer precompras de miles de metros de tejidos para a la carrera intentar hacer prototipos y a la carrera intentar hacer preventas, haciendo pases privados, pasarelas de moda, para a la carrera fabricarlos y luego aceptar desde todo aquel material devuelto que no se ha vendido hasta el que no se ha vendido, las devoluciones, y todas esas cosas acaben en un outlet, ¿no? Entonces ese ciclo tan perverso y tan sacrificado del que os he descrito ha sido el terreno de juego de las empresas como Inditex, por ejemplo. ¿Qué pasa si tú controlas toda la cadena de valor? ¿Qué pasa si tú tienes desde la fábrica de tejidos para fabricar tejidos cuando te dé la gana, pero también tienes en el otro extremo, tienes las tiendas para poner a prueba diseños sin llegar a fabricarlos, ver qué tal funcionan y en función de cómo los reciba la gente y la información que la tienda te devuelve a ti, porque tú controlas toda la cadena de valor, decidir si fabricarlos o no, en qué cantidad o no fabricarlos en absoluto. A lo que voy con esto es que, ese era el tipo de reflexión que me llevaba a mí con esto del virtual fashion, es que subvertir ese ciclo de la moda es donde está un poco el tomate para hacer innovar en este terreno. Me parecía a mí, ¿vale? Imaginaos que estás en tu casa y entonces vas a la página web de una diseñadora o al Instagram de una diseñadora y ves una prenda que te gusta y dices, esa chaqueta, ¿cómo mola? Voy a verla en movimiento. Esa chaqueta no existe. No tendría por qué existir, ¿vale? A lo mejor la he hecho y tiene fotos, ¿por qué no? Claro que sí. Pero podría ser virtual. Entonces la ves desfilar sobre un maniquí virtual y de repente dices, hostia, me gusta, la quiero ver sobre mi maniquí virtual. Y cuando la quieres ver sobre tu maniquí virtual, la que ves es una versión automáticamente, paramétricamente hecha a la medida para ti. Le das un botón y te la compras y la que llegas es igual que la que has visto desfilar. Para esto tengo que hacer un pequeño inciso que me olvidé de decir antes cuando hablaba de la simulación de tejidos. La simulación de tejidos puede ser realista, verosímil, ¿vale? En el sentido de que tú veas un tejido y digas, parece tela. Y realista, que es diferente. Realista querría decir que hay un tejido de la realidad que se comporta exactamente así. Y ahí estamos en otro tema un poquito más complicado. La simulación de tejidos, una de sus complejidades es esa. Es cómo caracterizar, que viene a ser como decir, cómo conviertes en ecuaciones, un tejido de la realidad. Para eso ha habido, es algo resuelto, ¿vale? Lo resolvió inicialmente un ingeniero textil japonés que se llamaba Sueo Kawabata, que lo que hizo fue una caracterización de tejidos, no para hacer cosas en 3D, para el control de calidad de fabricación textil. ¿Por qué? El problema era el siguiente. Imaginaos un fabricante de prendas, que esa chaqueta, una chaqueta como la que yo estaba hablando,
Tiene mucho éxito porque es una chaqueta que sienta muy bien y que tiene un apresto muy chulo y tal. Pide al fabricante de tejido una nueva remesa de tejido y la chaqueta no se comporta igual. El tejido no se comporta igual. Tú le dices al fabricante, oye, que no se comporta igual el fabricante te dice que sí, que se comporta igual. ¿Cómo dirimes esa cuestión? Eso es sobre lo que hizo énfasis este caballero Kawabata. Entonces, él lo que hizo fue una serie de pruebas que daban lugar a una serie de gráficas que permitían demostrar si dos tejidos se comportaban igual o no. Hasta ese momento, todas esas propiedades se denominaban propiedades subjetivas. Era pues el apresto. Entonces, la manera en la que se describían era como se describen aquellas cosas que no se saben describir mejor. No sé, el vino, que entonces tiene notas de grosella y terráceos. ¿Por qué? Porque no sabes, no puedes expresarlo de ninguna manera objetiva y tienes que dar alusiones de carácter poético. Bueno, a partir de Kawabata existía una manera de poder representar tejidos de una manera equivalente a la realidad. Eh, con esto, de alguna manera, un poco un intento de entrar en cómo se diseña, cómo se fabrica la ropa y si ahí habría algo que rascar, ¿no? Sí, ahí. Necesitaría aquel documento. ¿Te acuerdas dónde estaba el documento eh, que pasamos antes a la pestaña? El PDF, sí. Si eres tan amable, si me lo sueltas en una pestañita. Ahí mismo, pues muchas gracias. Eh, estará para la parte de créditos de esta parte, porque ahora voy a hablar de otras cosas, ¿vale? Estos son los desarrolladores que trabajaron conmigo en la mayor parte de esos softwares que os he mencionado, ¿vale? Roberto López, Raquel Moreta, Gonzalo Rueda, Daniel Crespo, Ángel Riesgo, Ramón Montoya, Víctor González, Rafael Cobo, Ignacio Vargas, Miguel Vela, Juan Manuel García, Jaime Rodríguez, Santiago Redondo, Miguel Cebrián y Diego García. Creo que no me dejo nadie, si me dejo a alguien que me perdone y que desde aquí les doy las gracias porque eran muy, y siguen siendo seguro, muy grandes. Muchos de ellos han hecho carreras en Hollywood o en mil sitios estupendos. Y con esto me paso a hablar de la última parte, que es la parte que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Vale? El primer proyecto, después de terminar estas cosas relacionadas con el 3D, había un tema que no tiene absolutamente nada que ver, que es la cocina, que a mí siempre me ha gustado mucho. Y estos son 131 páginas, os lo ahorro si queréis bajar alguna, ya sabéis. Pero la idea en este proyecto es la rama, digamos, de más actualidad en la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, el entender lo que dice un texto, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que yo desarrollé fue un sistema de lenguaje natural. El formato iba a ser una red social semántica, donde una receta de cocina que se publicase en ella, pues tenía una vida más allá de ser un texto literal. Ya sabes, los buscadores al uso, pues de Google, etcétera, buscan cosas literalmente. Si tú le dices, no sé, quiero una receta kosher, pues te va a decir, oye, pues serán recetas que ponga en algún sitio esa palabra, porque si no, y voy a suponer que si lo pone lo son, pero habrá millones de recetas que caerían dentro de los parámetros de la receta kosher que no se escaparían a la búsqueda, porque el buscador no entiende las recetas. ¿Qué pasa si puedes entender las recetas? Puedes hacer todo tipo de cosas sobre ellas. Puedes traducirlas perfectamente. O sea, ya sabéis que una de los bondades de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial es que traducen muy bien. Esto, claro, era un traductor perfecto, no podía equivocarse, traduciendo en este caso en un dominio restringido, que era el de las recetas de cocina. Pero al entender las recetas podía hacer análisis nutricionales rigurosos, porque podía
no sé, un análisis nutricional no es simplemente sumar la cantidad de algo que tiene la receta. Os pongo un ejemplo. El perejil tiene vitamina C, pero siempre que no lo cocines. O si lo cocinas pierde mucho. Entonces, la misma cantidad de perejil en un tabulé, que es una ensalada, es mucho mayor que en una salsa verde, donde está sometido a un proceso de cocción. O sea que para poder hacer un análisis nutricional riguroso, no solamente está que la receta diga algo, sino que tú sepas qué está pasando en cada momento. Una receta es muy parecida a un algoritmo. Los programas de ordenador son algoritmos. Un algoritmo es una sucesión de pasos que va dando lugar a resultados parciales. No sé, la cebolla y el pimiento dan lugar al sofrito, y a partir de ahí lo que sigue en la receta es el sofrito, ¿no? Y luego al final dan lugar al guiso, ¿no? Entonces, una receta tiene en sí misma una serie de potencialidades semánticas que van más allá de la literalidad de lo que... Por ejemplo, imaginaos comandar robots que cocinen, por ejemplo, ahora que empieza a haber tantas cosas, ¿no? Pues las recetas para eso deberían de existir en un formato en el cual que sea semántico, que esté pensado para ser procesado por ordenador, que puedas, no sé, aplicar abstracciones, decir, hazme esto, pero con el criterio de, hazme esta paella con el criterio de un risotto. Y entonces sabe que hay que alterar tiempos, procesos, quizá ingredientes, etc. Luego, más recientemente, he trabajado con esto ya y vamos a ir dando paso en cuanto termine esto con el turno de preguntas. Eh, esto, por ejemplo. No sé si esto se puede. Imagen en otro sitio, sí. Bueno, una cosa que hacen, este es un lenguaje de programación que he desarrollado, que está relacionado con la limitación que tienen los modelos de lenguaje, los ChatGPT, para calcular. El ChatGPT es fantástico, el Claude o el Gemini son fantásticos para articular lenguaje o incluso para responder muy rápidamente y articuladamente a algo, pero en el momento en el que, eso es lo que el Nobel de Kahneman llamaba thinking fast and slow, ¿no? Pensar rápido es lo que haces una vez que ya has aprendido. Tú sabes conducir, es una cosa súper compleja, pero tú lo haces sin pensar y puedes estar manteniendo una conversación y si será complejo, que todavía no somos capaces de que lo haga un ordenador. Y sin embargo, thinking slow es cuando no te enfrentas por primera vez a un problema y tienes que pararte y decir, voy a planificar, voy a calcular. Eso, los modelos de lenguaje, los sistemas de inteligencia artificial de hoy, lo hacen fatal. Entonces, lo que escribí fue desarrollé un lenguaje de programación que está basado en lenguaje natural, en donde tú describes cálculos, en este caso son nóminas. Nóminas es una cosa súper compleja de calcular. Tú describes todos los elementos que intervienen en el cálculo de una nómina y es determinista, lo cual quiere decir, porque los modelos de lenguaje no son deterministas. Quiere decir, que no es determinista quiere decir que cada vez que tú le preguntes a ver una cosa diferente. Puede estar bien todas las veces, pero diferente. Puede estar mal. Y un lenguaje determinista, siempre que tú le preguntes algo, te responde lo mismo. Entonces, mi idea es conectar dos sistemas de lenguaje, uno muy versátil, muy dicharachero, que es el modelo de lenguaje, con otro que es un poquito más adusto, pero que es determinista. Que cuando tú le digas, este es el cálculo, lo calcula y lo va a calcular siempre bien, ¿no? Y por último, pues un proceso, algo que estoy haciendo, llevando a cabo con la Tecnocreativa, que es el desarrollo de tecnología basada en inteligencia artificial para mejorar la experiencia de aprendizaje, para conseguir oye, no sé si tú me ves.
¿Estoy? Ah, sí. Es que de repente he dejado de ver la pestaña, perdona. Solo. Sí, no, que estamos desarrollando tecnología para directamente, tecnología para educación, para incidir en la experiencia de aprendizaje con uso de inteligencia artificial, para hacer tutorizaciones personalizadas con IA sobre temas genéricos, ¿no? Dejo de compartir. Bueno, Javier, muchas gracias. No sé si salgo. Y bueno, ahora a todos, gracias Javier por tu clase, que es que estábamos aquí queriendo poner un poquito de orden porque nos está llegando alguna pregunta, no solo por Zoom, que tenemos alguna cosa aquí que no sé qué está pasando con las preguntas, pero te vengo recogiendo algunas de las preguntas que tenemos para ti, que me parece interesante que las comentes de cara al público. Que era, la primera que me preguntan es espera. Oye, Javier, desde el punto de vista de las aplicaciones para el mundo del 3D ahora, de las inteligencias artificiales, el jueves o viernes se ha publicado el tema de Sora, que venimos hablando de esto, y entonces, ¿tú qué crees que significa esto de la publicación de Sora a gran escala para el uso en las industrias del 3D y producción virtual y semejante? Pues yo creo que Sora, o sea, todos los humanos tenemos un aprendizaje sobre la realidad tridimensional que se ha hecho de una manera muy parecida a cómo se entrena una red neuronal. O sea, tenemos una intuición de que detrás de esto, aunque yo no veo las patas del trípode, sigue, porque entonces yo creo que lo que han hecho es, utilizando modelos tipo Unreal, han entrenado esa um, percepción sistemática de la perspectiva en una red neuronal. Eso en lo que se traduce es en que donde antes todo eran imágenes verosímiles, pero no había coherencia espacial o coherencia temporal, ahora sí hay coherencia espacial y temporal. Las implicaciones yo creo que son tremendas, porque a ver, salvo que te empeñes en hacer tomas de estas de plano secuencia de 20 minutos, que son como heroicidades que nadie hace, las películas están compuestas de muchos planos pequeños, con un minuto de sobra. Si eres capaz de estirar esa coherencia de personajes y de cosas, con eso se van a poder hacer películas dentro de nada. Y una pregunta, ya está, si me permites, que es más al hilo de esto. En el mundo de la cinematografía, pero por ejemplo, hay muchas personas interesadas en el mundo de la moda y en el mundo de industrias creativas en general, que luego típicamente lo que les ha faltado es un entorno virtual, por así decir, de pruebas. Entonces, las películas ahora mismo se van a poder hacer entre pocas personas, ¿no? Totalmente. Mira, José María es la obsesión de su vida. Dentro de poco, esto que por ejemplo lo decía hace 20 años, ¿vale? Dentro de poco se podrá hacer tú una película. Y además con unos niveles de calidad impresionantes. Sí, quiero decir, pero que se resuelve. Y, por ejemplo, el otro tema que es muy de interés aquí en esta casa, que tiene que ver con el tema de los avatares hiperrealistas. O sea, todo el problema de la renderización en tiempo real para poder simular humanos digitales, etcétera. Y yo entiendo que esto viene realmente una época donde va a ser muchísimo más fácil manejar a humanos digitales en entornos virtuales para desde películas a fashion films, a lo que sea, con mucha más facilidad, ¿no? Sí, además a Sora le puedes pasar imágenes. Si tú le pasas la imagen de una persona, he visto unas de un perrito, pues le hace que se mueva el perrito con toda naturalidad, a partir de la foto. O sea que todavía se desconocen cosas porque ellos están siendo un poco, además es año electoral en Estados Unidos, y te quiero contar la que se podría leer y ya, entonces ellos lo tienen ahí bajo 7 llaves de O momento. sea, quieres decir que Sora antes de las elecciones regular. Antes de las elecciones. Ya.
Oye, y una pregunta que la verdad es que tenemos, esto es una pregunta recurrente, que es del mundo de la arquitectura y de las personas interesadas por y de hecho también estoy pensando que también mucho interiorista, que está empezando a ver posibilidades dentro de poder simular tú, o sea, hace 25 años ya estabas tú simulando textiles en 3D. Y ahora mismo la simulación de estos entornos para hacer, por ejemplo, estoy pensando en alguno ahora aquí escuchando que sepa del Building Information Modeling, el BIM, es decir, que es esa manera que tienes de representar un edificio hiperrealista. Lo que pasa es que luego está conectado a una base de datos donde de alguna manera le puedes decir, cámbiame los cuartos de baño y tal. Son más dimensiones que las 3D. Sí, o sea, esto, digamos, con estas capacidades le va a pegar un chute bestial al asunto, ¿no? Sí, yo me imagino lo que decías de un interiorista. Si eres capaz de crear una imagen realista, o el grado de realismo que a ti te apetezca, de un interior, te lo va a mover perfectamente. O sea, te va a dar planos en movimiento de algo que no existe con un grado de realismo tan alto como tú le proporciones, ¿no? Yo creo que, en cuanto a lo de BIM, sí, en estas cosas siempre al final es cómo se ejerce el control, con cuánta granularidad, qué tan fino puedes tú decirle que quieres cambiar qué. Ahora, con el músculo que han demostrado los de OpenAI, siempre le dejan a todo el mundo boquiabierto y a varias cabezas de distancia, ¿no? Sí, aquí hay una cosa que nos pasa mucho en esta casa, que es esa idea de que durante muchos años el ilustrador, como el ejemplo, ¿no? El ilustrador es el que se ha considerado a salvo de estos especie de tigres que vienen galopando y tal, y de repente ahora a salvo no está nadie. O sea, ayer nos contaba un candidato aquí, bueno, una persona que estaba aquí cerca nuestro, nos decía que, por ejemplo, en Farfetch, que es una de las grandes empresas de moda del momento y tal, pues nos daba un dato bastante revelador. De los 100 estudios que tenían encargados de imagen, lo van a dejar en 50. Y él es una persona que es que ha salido ahora de Farfetch porque están utilizando este tipo de sistemas para, digamos, pues industrializar un tema que en moda, por ejemplo, ha sido siempre un coste muy alto, que es la fotografía del producto, que viene siendo un problema, que de hecho ahora es que va a empezar a ser bastante irrelevante para lo que es el e-commerce, ¿no? Dentro de toda esta avalancha de gente que tú crees que va a tener un problema serio de que, oye, que sus trabajos se van a poder automatizar, dame un poco una pista de qué opinas tú dime 3 oficios, digamos, tecnocreativos que crees que que se van a desarrollar ahora a cuenta de estos grandes modelos. A ver, yo creo que en realidad todavía la idea es la que sigue presidiéndolo todo, ¿no? Con lo cual, desde la parte conceptual, la parte en el caso da igual si es escribir, o la idea que pasó a ser algo por comparación a la ejecución, algo menor. Sí, sí, ideas es fácil tener, pero ejecutarlas es muy complicado, lleva mucho tiempo. Ahora ejecutarlas ya es complicado. Entonces, quizá las muy buenas ideas sigan teniendo un valor añadido, ¿no? Es lo que se me ocurre más directamente, ¿no? Pues esto elimina al final frenos al oficio, ¿no? A la ejecución material de las ideas. A ver, está por ver un poco cómo se va implantando, ¿no? Pero, pero de alguna manera sí. ¿Qué ha pasado cuando ha habido movimientos artísticos, ¿no? Que intentaban hacer lo contrario, ¿no? Que los anteriores. Entonces, supongo que los oficios, o sea, la cerámica ¿no? Cosas que tienen una componente física, o sea, el teatro, perdón, ¿no? Mm. Las artes escénicas, ese tipo de cosas, pues adquirirán un gusto adicional, ¿no? Un valor añadido de decir, no, no, es que aquí hay alguien que está declamando, o esto he visto cómo lo hacían este puchero de barro. Sí, bueno, hay una fundación importante, la Fundación Michelangelo,
que está muy dedicada a las industrias del lujo, que hemos colaborado alguna vez con ellos. Y una de las cosas que están promoviendo ellos es que esto lo que pasa es que se desvía un poquito de lo que son, pero bueno, sí tiene que ver con la parte, digamos, más cercana a la computación espacial y a estas historias. A ellos lo que les interesa es, por ejemplo, que los nuevos ceramistas también están, digamos, haciendo los clones digitales desde el nuevo botijo. Claro, el botijo depende de qué botijo, claro. Como dices tú, el que tiene cabeza artística, aquello es una pieza muy seria. Pero están interesados ellos en formar a los nuevos artesanos a que dominen un poco la idea de que sus creaciones físicas luego también tengan un hermano mayor, entre comillas, bueno, no mayor, pero un hermano digital que viaja con ellos, que lleva la información, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el proceso de la pieza. Yo creo que a ti te gusta el racú, ¿no? Sí, me encanta. Y el racú tiene un inconveniente, es que cuando lo tiras se rompe. Dices La cerámica japonesa. No es la emisora. No, vale. El que dices está justamente, ¿no? No es así, ¿cómo se llama? La cosen con filigrana de oro. No, pero el raku es la que se hace con ceniza y temperatura. Sí, y la que luego se rompe en la fiesta y tal. Bueno, te compro la idea de que el directo, si me permites, en las industrias creativas va a cobrar importancia, ¿verdad? Sí, como tampoco nos vamos a poder creer lo que veamos por el hecho de verlo en una tele o lo que oigamos por el hecho. Eso lo he oído yo, o eso lo he visto yo con mis propios ojos, pues entonces yo creo que las cosas que implican contacto físico con otras personas, humano, experiencias, van a adquirir mucho más valor. Oye, pues una última pregunta, Javier, que tengo aquí. Tú, digamos, pues fuiste pionero mundial hace, pues eso, 25 años en el concepto de llevar al mundo virtual el tema de, o sea, no solamente la simulación textil parece una cosa, digamos, secundaria y sin embargo, de repente, pues oye, abristeis un camino de innovación al máximo nivel que yo se lo reprocho mucho al mundo de la moda, que les digo, ¿dónde habéis estado los últimos 25 años? Pero ahora mi pregunta para ti es, ¿cómo ves tú los próximos 25? Imagínate que estamos tú y yo, ya digamos, un poquito mayores, pero ¿qué crees tú que son, aparte de lo más evidente, y si me permites, o sea, todos sabemos que los e-commerce van a ser más eficientes, todos sabemos que la producción de imagen, por ejemplo, va a ser más industrial, etcétera, en el ámbito de la moda. Pero desde el punto de vista de las posibilidades que ofrece este camino tan interesante de mezcla entre el 3D y la inteligencia artificial, ¿qué crees tú que va a ser la gran innovación en los próximos años? Pensando, digamos, a largo plazo. A ver, yo supongo que una de las direcciones puede ser la melancolía, ¿no? Es decir, yo no sé cómo era la película, esa de No, pero tendremos que dar... Sí. Una será irse de Anacoreta a las montañas, a los montes asturianos e intentar vivir como un Amish o algo así. Otra será eso, como en Wall-E, que mientras tú engordas, unos sirvientes, unos robots te pastorean por ahí, te atienden a tus necesidades, y otra será abrazarlo y buscar esa unión, ¿no? De lo que es capaz de hacer un ser humano cuando ve su capacidad potenciada por la tecnología, ¿no? Y buscar ese Ghost in the Shell. Si quieres, nos citamos para dentro de 25 años. Vale. Porque cuando me preguntan, dice, ¿pero qué lugar tiene la moda virtual y la digitalización en un mundo, digamos, donde la inteligencia artificial permite resolver, como decías tú, los recaos, permite resolver los oficios? Y yo siempre les contesto, pues en el mundo somos como 7.000, 8.000 millones de personas, pero en el mundo virtual hay mucha más gente y hay que vestirles a todos. Así que les animo a todos los que nos están escuchando a que, oye, que sigan el ejemplo de Javier, que me parece que es esta la cámara, ¿no? Bueno, Javier, con tu permiso, tenemos que ir cerrando. Gracias a todos los que habéis estado en la masterclass, los que tenéis interés en las que son, me parece que mañana y pasado. En la web podéis apuntaros a las que queráis, que tienen que ver bastante. Hay una de sostenibilidad mañana de biomateriales, francamente interesante. Y luego, para los que estáis más interesados por el mundo de la producción virtual, sobre todo en Unreal Engine y en el ámbito de los MetaHumans,
que por cierto tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pues os invito a que asistáis porque creo que os va a dar muchas ideas y mucho ánimo y muchas gracias a todos. Gracias.